Hola a todos de nuevo. Bien, como os digo, sois muy cabritos. Cada día me mandáis más vídeos de estos nuevos instructores, pues bueno, metiendo la pata. Debido a que me lo habéis pedido, alguien me lo ha pedido, vamos a repasar uno por uno en vídeos cortos todas las interrupciones que podéis tener con vuestras armas. Vamos a empezar con las interrupciones con armas cortas y luego seguiremos con las interrupciones en armas largas. Bien, vamos con la primera. Cuando el arma no la estamos alimentando. Cuando el arma no se alimenta, cuando tiramos de la corredera, hacemos un rack. Bien, vamos a ella. Bien, pues vamos con la primera interrupción. Y esto es algo que pasa con mucha habitualidad en la gente que, bueno, no domina la manipulación de las armas. No tiene esa fuerza al manipular el arma. Bien, vamos a verla para que lo tengáis claro, ¿de acuerdo? Tenemos el arma completamente fría, no tiene la recámara y no tiene cargador, ¿vale? Vamos a hacer el arma y vamos a introducir un cargador con un cartucho inerte, ¿vale? Introducimos el cargador y normalmente tiraríais de la corredera para que se alimentaría el arma. Bien, el arma no va a estar alimentada. Si manipuláis el arma así, el arma nunca va a estar alimentada. Aquí tenéis la prueba, ¿vale? ¿Por qué no se alimenta el arma? Porque no utilizáis la suficiente fuerza para la manipulación. En todo caso, siempre os digo que manipuláis el arma como si vuestra vida dependiera de ello, porque vosotros dependéis de que funcione correctamente vuestro arma. En un campo de tiro, pues bueno, esto puede tener otras soluciones, ¿vale? Como retirar el cargador y volver a introducirlo y pensar que vais a tener cartucho en la recámara cuando no lo vais a tener, ¿vale? Bien, para vosotros que os jugáis la vida, que dependéis de vuestro arma corta, cuando vais a montar el arma, tap, rack, ¿vale? Tap, rack. Siempre el tap, rack. ¿Por qué? Porque sabéis que tenéis un cartucho en la recámara. No es necesario que comprobéis la recámara porque sabéis que con una manipulación como el tap, rack, vais a tener un cartucho en la recámara. Aquí tenéis la prueba. Sin más, bueno, primera interrupción que suele pasar a la gente novata, a la gente nueva. Bien, vamos con otra interrupción que se nos puede dar, ¿vale? Que tengamos un cartucho defectuoso cuando estamos abriendo fuego. Bien, como veis está el arma totalmente fría, no tiene nada en la recámara y no tiene cargador, ¿vale? Acerrojamos el arma, introducimos un cargador con cartuchos inertes y amunicionamos el arma, ¿vale? Vamos a tener seguramente un cartucho en la recámara si lo hacéis como yo os digo, con el tap rack. Bien, ese problema del que estoy hablando es que estamos disparando, hemos abierto fuego y no se ha producido un disparo. En este caso, porque el cartucho no ha funcionado, ¿de acuerdo? Bien, dos soluciones, una para el campo de tiro y otra para la vida real. En el campo de tiro vamos a esperar unos segundos por si el cartucho detona, ¿vale? Tiene una ignición prolongada. Digamos que vamos a esperar 2-3 segundos a ver si el cartucho al final detona. En acción, para nosotros policías, que nuestra vida depende de que nuestro arma funcione correctamente, no vamos a tener esa espera, ¿vale? Vamos a solucionar el problema rápidamente. La solución a este problema rápidamente vuelve a ser el tap rack, ¿de acuerdo? No hay más duda. El arma está completamente cerrada, no sabemos por qué se ha producido esa interrupción. Con lo cual, tap rack. Y volveremos a tener un cartucho en la recámara. Sin más, al siguiente. Bien, vamos al siguiente. El bloqueo de la corredera. Como veis, el arma está totalmente fría, no tiene la recámara y no tiene cargador. Bien, vamos a introducir en el arma un cargador con un cartucho inerte. Tiramos el arma, tiramos de la corredera y bien, vamos a ver qué es eso del bloqueo de la corredera. Cuando se produce, el cartucho es defectuoso y se produce una explosión más grande de la habitual. Notamos una explosión, un disparo más fuerte de lo habitual. Bien, se ha producido una sobrepresión, porque tendría más carga el cartucho, estaría defectuoso, y el casquillo se ha pegado a las paredes de la recámara del cañón. ¿De acuerdo? Y la uña extractora, por supuesto, está haciendo su trabajo y está enganchando ese casquillo. Bien, lo que os digo, estamos disparando y nos falla. ¿De acuerdo? Nos falla porque en el anterior se ha bloqueado la corredera y no ha entrado un nuevo cartucho en la recámara. Bien, vamos a realizar, como dije en el anterior, no vemos lo que hay, un tap rack, ¿vale? Tap rack. Al ver que la corredera no se mueve, porque está bloqueada, vamos a coger con la mano izquierda, la mano derecha los diestros, de la corredera de una forma fuerte, dejando libre la ventana expulsora. Y con la otra mano golpearemos la empuñadura del arma. ¿Vale? El cartucho saltará y nosotros podremos seguir realizando disparos. Esto también suele ocurrir
mucho más de lo habitual, cuando utilizamos munición recargada. Sin más, vamos al siguiente. Bien, vamos al siguiente. Cuando tenemos un problema de acerrojamiento en nuestro arma, os lo he tenido que montar, ¿vale? Bien, como vais a ver, tenemos un cartucho, que lo vemos ahí, es un cartucho inerte, y el arma no ha cerrojado del todo, ¿de acuerdo? Como podéis ver. Bien, esto si os pasa cuando montéis el arma, normalmente la mayoría de vosotros le soléis dar un golpe a la corredera y el cartucho entra en la recámara, ¿de acuerdo? Y el arma se cerroja. Pero esto, si nos pasa disparando, no vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo? ¿Por qué no vamos a dar ese golpe en la parte trasera de la corredera para que el arma cerroje? Porque no sabemos el estado de ese cartucho. No sabemos si es un cartucho o es un casquillo. ¿De acuerdo? Hemos estado abriendo fuego y no sabemos si había un automatismo y lo que tenemos ahí es un cartucho completo. Con lo cual, vamos a volver otra vez al tap rack. No sabemos lo que hay, intentando introducirse en la recámara, si es un casquillo que intentaba salir o un cartucho que intentaba entrar, vamos a realizar el tap rack. Tac, tac. ¿Vale? Y así nos aseguramos de que en el siguiente cartucho entra a la recámara y podremos abrir fuego. Bien, sencillo, ¿verdad? Pues bueno, vamos al siguiente. Bien, vamos a la siguiente interrupción y esta es una lucha personal mía, ¿vale? La chimenea vertical. Bien, muchos instructores te dicen que simplemente con pasar la mano y retirar el casquillo que tenemos sobresaliendo de la ventana de expulsión se va a solucionar, ¿de acuerdo? Esto lo dicen la mayoría de los instructores, ¿de acuerdo? Bien, la mayoría de instructores que no se van a sacar el título. Bien, ¿qué nos puede pasar si cuando se ha producido esa interrupción no ha habido un ciclado completo, un automatismo completo de la corredera? Que la corredera no ha recogido el siguiente cartucho del cargador y lo que vamos a tener cuando realicemos el resbalón es que la recámara está vacía, ¿de acuerdo? En un campo de tiro no voy a decir que lo juguéis, pero en la calle no la podéis jugar, ¿de acuerdo? En la calle, cuando tenemos una chimenea, lo de siempre, el tap rack, tac rack, y siempre tendremos un cartucho en la recámara. Pues bueno, como os digo, es una lucha mía, muchos instructores todavía siguen dando el resbalón y bien, vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente, la chimenea horizontal. Ahora le explicas a todos esos instructores que te recomendaban el resbalón que lo hagas con el casquillo embocado, ¿de acuerdo? Pasa la mano por encima a ver qué es lo que pasa. Bien, lo mismo que si sería una chimenea vertical, ¿vale? El tap rack, tac rack. Y seguimos teniendo un cartucho en la recámara. Bien, ya lo veis, ¿de acuerdo? Le decís a los del resbalón que lo hagan así. Vamos al siguiente. Hola a todos de nuevo. Bien, vamos a hacer un parón en esto de las interrupciones y vamos a un tema que me preocupa más, ¿vale? Muchos de vosotros estáis volviendo a lo que hacíamos nosotros hace ya más de 20 años, ¿vale? Veis que la munición que portáis de dotación, la munición FMJ, pues bueno, no es muy efectiva para las labores de seguridad ciudadana y estáis manipulando los cartuchos, ¿vale? Esto no es algo nuevo. Para el espabilado que lo está haciendo, no ha descubierto la pólvora. ¿De acuerdo? Ya hace muchos años lo que hacíamos, lo que hace ahora, es limar la punta del proyectil, quitando la parte de la camisa de la punta y rayando la punta. Bien, esto es totalmente ilegal, ¿de acuerdo? Totalmente ilegal. Si portáis esta munición, lo mismo me da que sea de servicio, que sean vuestras armas particulares, no vais a acabar bien. Esto, lo que os puede pasar, ya lo contarán si se enteran los articulíticos. Yo lo que sí voy a decir es que no estamos en la realidad de hace 30 años en lo que buscábamos que el disparo sería legal, ¿de acuerdo? Hoy en día no, el disparo no solo tiene que ser legal, sino que tiene que ser con la munición apropiada. Sé que no es la más adecuada, pero esta no es la solución, ¿de acuerdo? La solución no es alterar la munición. Tenéis que luchar porque haya otras soluciones. Y con esto me estoy diciendo a lo de siempre, a los sindicatos. Recordad, si variáis la munición, elimináis la punta para que sea expansiva y la rayáis, no vais a acabar bien. Eso tenedlo claro. Porque simplemente con el porte ya es algo que, bueno, como digo, ya lo dirán los articulíticos. Un saludo a todos, ya sabéis, a mi rajáis siempre con el terrorismo. Bien, vistas las interrupciones que a uno llama de nivel 1 y que yo llamo de segundo y medio, porque tenemos que tardar en menos de un segundo y medio en solucionarlas, vamos a las de nivel 2, a las que yo comento que tardan más de un segundo y medio en ser solucionadas. Bien,
Vamos a pasar con este vídeo ya a las interrupciones que nos puede costar más de 1,5 segundos solucionarlas, ¿vale? Lo que muchos instructores llaman interrupciones de nivel 2, que son, por ejemplo, la doble alimentación. Os voy a hacer dos casos, ¿vale? Pero este es el que creo que todos deberíais de entrenar, ¿vale? La doble alimentación se produce cuando la uña extractora no ha sacado el casquillo de la recámara y en el automatismo de la corredera intenta introducir desde el cargador otro cartucho en la recámara, que ya está ocupada por ese primer casquillo, ¿vale? Bien, vamos a ver la forma en la que deberíais de entrenarlo, ¿vale? Estamos disparando, se ha producido la interrupción, vemos que es una doble alimentación, vamos a retener la corredera, extraer el cargador, vamos a limpiar la recámara 2 o 3 veces y vamos a comprobar, tal y como está el primer cartucho del cargador, porque puede que quede, como en este caso, hacia arriba, ¿vale? Retiraremos ese cartucho, introduciremos el cargador y volveremos a municionar el arma. Esta es la forma en la que yo creo que todos deberían de entrenar una doble alimentación. Ahora vamos con otra solución más rápida, que es la que yo creo que puede ser más difícil de entender, porque todo el mundo no lleva los cargadores que yo llevo. Bien, vamos con la solución más rápida para la interrupción de una doble alimentación. Estamos realizando disparos, vemos que tenemos una doble alimentación, y ¿qué es lo que voy a hacer yo de una forma rápida? Va a ser presionar el retén del cargador y tirar de la corredera al mismo tiempo. El cargador va a caer y yo voy a limpiar el arma 2 o 3 veces, ¿de acuerdo? Retiraré, cogeré otro cargador y amunicionaré el arma. Esta es la forma más rápida de solucionar una doble alimentación. Que bueno, como os digo, como llevo 3 cargadores, pues dependiendo de la situación, lo que yo haría. Bien, por un comentario que me ha llegado sobre la solución a una interrupción por doble alimentación. Bien, simplemente aclarártelo. Estos vídeos van sobre las interrupciones, en este caso de la doble alimentación, no sobre la solución, ¿vale? Ya os he dado varias soluciones y bueno, la solución que me comentas ya la di hace ya mucho tiempo, ¿vale? Bien, pero la voy a explicar, ¿de acuerdo? El primer cartucho del cargador está retenido en el momento de esa doble alimentación por la fuerza de la corredera y del cargador, ¿de acuerdo? Con lo cual, por mucho que presionéis el retén del cargador, el cargador no va a caer. Vamos a tener que forzar la extracción del cargador, ¿vale? Bien, vamos a verlo, ¿de acuerdo? Si tenéis un cargador con taco, pues no tenéis mucho problema, ¿vale? Porque tenéis un buen agarre, ¿de acuerdo? Si tendríais todos una HK USP Compact, podéis ver que tiene 2 rebajes en las cachas y luego tiene el tapón sobredimensionado para esa buena manipulación, incluso con guantes. Podremos solucionar cualquier problema con la HK, incluso con guantes. Pero bueno, vamos al caso, ¿vale? El primero, que tenemos que forzar la extracción del cargador, presionar el retén del cargador y con las uñas, en este caso, por ejemplo, como veis, no tiene taco, forzar la extracción del cargador, ¿vale? Vamos a perder un cartucho o se va a quedar colocado de mala posición porque estaba retenida por la corredera y la hemos forzado, ¿vale? Bien, el primer cartucho vamos a tener el mismo problema que en la otra solución. Y bien, pues como veis, pues nos va a costar más porque, dependiendo qué arma, pues no está muy fácil forzar la salida del cargador. Pues si no tenemos la ventaja de poder extraer el cargador cómodamente y no nos soluciona el problema de ese primer cartucho, bueno, como digo, está muy bien entrenar, que no os quede claro, no hay ninguna crítica, está muy bien que entrenéis una solución u otra, pero bueno, yo no la recomiendo por estas dos situaciones. Primero, porque dependiendo qué arma, el extraer el cargador, cuando lo tenemos que forzar, nos puede costar más que retener la corredera. Y el segundo, que no va a solucionar el problema de ese primer cartucho. Bien, pues lo dicho, está muy bien entrenar, sea la solución que sea, mientras entrenéis, perfecto. Vamos a la siguiente. Bien, para los que me habéis preguntado cómo forzar una interrupción en vuestro arma corta. Bien, creo que ya habéis visto en muchos vídeos cómo cuando estáis disparando el compañero te tapa la ventana de expulsión para forzar esa interrupción, ¿vale? Otra forma de interrumpir el arma de una forma voluntaria es no empuñar bien el arma, ¿vale? Os aseguro que si en vez de empuñar el arma correctamente, empuñáis el arma desde abajo y realizáis un disparo desde abajo, vuestro arma se os va a interrumpir. O vais a tener una chimenea o una doble alimentación. Esto es en casi todas las armas. Hay armas que tienen menos problemas, pero la mayoría de las armas, sobre todo las que estáis comprando, todas se van a interrumpir seguramente al primero o segundo disparo. Y tendréis una interrupción que podréis solucionar entrenando con ella, ¿vale? Bien, al siguiente, que es el más interesante.
Bien, vamos con la interrupción más peligrosa, el skip. Para los que no lo domináis, el bloqueo del cañón. Luego hablaremos del skip load, pero ahora nos vamos a centrar en el skip, ¿vale? En el bloqueo del cañón. Como veis, el arma está totalmente fría, no tiene nada en la recámara y no tiene cargador. ¿De acuerdo? Vamos a introducir un cargador con munición inerte. Introducimos el cargador, arrojamos el arma. ¿Cómo se nos puede producir? Se nos va a producir el skip, ese bloqueo del cañón, probablemente. ¿De acuerdo? Estamos realizando disparos y en vez de oír un clic o un bang, vamos a oír un puff. ¿De acuerdo? Un puff. ¿Vale? Esto, aunque os suene a risa, va a ser así. ¿De acuerdo? No va a haber un automatismo del arma, no vamos a notar el retroceso en ese disparo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Vamos a retirar el cargador y vamos a comprobar la munición. ¿De acuerdo? Que teníamos en la recámara. Si es un casquillo o si es un cartucho entero que no ha detonado. ¿De acuerdo? Si es un casquillo, vamos a hacer la prueba del algodón. Por eso os digo que los instructores deberían de llevar siempre una baqueta. ¿De acuerdo? Introduciríamos la baqueta por el cañón y comprobaríamos que saldría por la ventana de expulsión, que la veríamos por la ventana de expulsión. Si no la vemos por la ventana de expulsión, es que tenemos el proyectil, lo tenemos atorado en el cañón. Bien, esto, si no nos damos cuenta y volvemos a municionar el arma nos va a explotar. Y con la mayoría de armas que estéis comprando vosotros de polímero, os va a reventar, pero bien. Con este arma podría tener resultados menos lesivos. Pero bueno, vamos al skip load, que es lo más peligroso que os puede pasar. Ahora lo vemos. Bien, una vez visto el skip, vamos a ver ahora el skip load. El skip podríamos considerarlo una interrupción, porque el arma se nos va a interrumpir. Con el skip load no va a pasar igual, ¿vale? Bien, como veis, el arma está totalmente fría, no tiene nada de recámara y no tiene cargador, ¿vale? Introducimos un cargador con munición inerte. Amunicionamos el arma. ¿Y qué nos va a pasar cuando se nos produce un skip? ¿Vale? Un skip load, perdón. Bien, vamos a disparar, vamos a notar algo raro, podemos notar algo raro, pero el arma se va a automatizar, ¿vale? Aunque no haya salido el proyectil por el cañón, esté ahí atorado, el arma se ha automatizado y ha entrado otro cartucho del cargador en la recámara. Y vamos a abrir fuego. En ese momento es cuando se va a producir la explosión, ¿de acuerdo? El cañón está atorado, está atascado por ese proyectil y al disparar el siguiente, el arma va a reventar. Bien, ¿por qué se producen todos estos accidentes? Que esto en realidad pues no es una interrupción, porque el arma sigue funcionando, va a ser un accidente. Bien, normalmente por la munición muy vieja o munición de baja calidad. Es una recomendación que os doy, ¿vale? Si vais a entrenar, no ahorraros mucho en ciertas municiones o no comprar munición recargada que creáis que puede ser dudosa y bueno, mucho menos utilizar munición muy vieja, ¿vale? Vamos. Bien, pues ya veis qué es lo que va a pasar cuando se os produzca un escape o un skill load, volváis a municionar el arma y realicéis otro disparo, que el arma os va a reventar. Y más estas armas de polímero que todos estáis comprando por su ligereza. No tienen tanta resistencia como otras armas. Bien, vamos a hacer el toque final y terminamos el vídeo. Bien, para finalizar, espero que el vídeo os haya sido educativo. Hayáis visto todas las interrupciones que podéis tener con un arma corta y más o menos la forma de solucionarlas. En el canal tenéis infinidad de vídeos para solucionar todas y cada una de las interrupciones que os he mostrado, no solo en este. ¿De acuerdo? Bien, más adelante pues hablaremos de las interrupciones con escopeta, que puede ser útil para vosotros que trabajáis en seguridad ciudadana, y bueno, algunos para fusil de asalto que bueno, no están a vuestra mano, pero bueno, está bien saberlo. Y bien, ¿qué es lo que quiero con todo esto? Que comprendáis que vosotros dependéis de vuestro arma corta para vuestra supervivencia. No dependéis ni de escopetas ni de armas largas, ¿vale? Dependéis de vuestro arma corta. Y tenéis que ser mucho más hábiles que vuestros compañeros que tienen otras armas en la manipulación de las armas cortas, ¿vale? Tenéis que ser mucho más hábiles, mucho más listos que ellos. ¿De acuerdo? Que os quede claro. Y bien, para terminar, como siempre, Amir Rajai siempre contra el terrorismo. Y cada día lo tenéis más cerca.